Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, dependiendo de se encuentren. Les habla por acá el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan y que también pueden ver mi pantalla. Yo voy a aprovechar de activar la cámara web, saludarles. Ahí vemos al ingeniero Luis Núñez y también está conectado el ingeniero Bartolomé Tavera. Y bueno, hoy tenemos un webinar interesante. Vamos a chequear de todas maneras que nos vayan confirmando por allí, ¿no, Luis? En el apartado de preguntas. Recordemos que tenemos hoy un webinar de aplicación de Autodesk Robot, Revit, idea estática y tecla para un proyecto en acero. De alguna manera, herramientas que son claves en la industria porque Robot, sabemos, un gran programa para el cálculo estructural. Revit, que se ha convertido en un estándar para todo tipo de proyectos, con aplicación BIM incluso, por supuesto. El idea estática como esa herramienta de validación de hojas de cálculo, bueno, de conexiones que se pueden comparar incluso con resultados de hojas de cálculo, pero idea estática que plantea una simulación avanzada por elementos finitos. Y Tecla como un software para el detallado, que también esto se podría extender incluso a un Advanced Steel, ¿no? Si se quisiera. De tal manera que, bueno, tenemos un panorama interesante y que cabe destacar que esto está en el contexto de lo que nosotros brindamos como consultoría y formación. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos un curso de robot. Si nosotros entramos aquí, vamos a ver, por ejemplo, dentro de las formaciones que damos, hay un curso específico de robot. También, de alguna forma, hay un curso de Advanced Steel, también, por ejemplo, ya vendrá y les voy a mostrar también por allí que lo puedo hacer ahora al final, el, lo que tiene que ver con Tecla, porque ya hay un curso, tenemos un curso similar al de Advanced Steel con Tecla que arrancará para finales de junio aproximadamente, pero a su vez también existen una serie de especializaciones, por ejemplo, una de ellas de conexiones, otra de estructuras industriales con tecnología BIM, otra de edificios en acero con tecnología BIM y una incluso muy interesante de modelado y coordinación BIM de proyectos con Revit y Navisworks. Y todo eso está en el contexto, evidentemente, de lo que se va a hablar hoy. De tal manera que es algo importante, aprovechable, que deben tomar en cuenta. Y déjenme chequear por aquí para ver si pudiese tener esa información que les decía. Déjenme ver por acá. Un segundo muy rápido. Si no, igual lo descargo ahora mientras los ingenieros Luis o Bartolomé en este caso están comentando, porque me gustaría que tuviesen la información de lo que estamos preparando a nivel de catálogo de, de tecla, que básicamente es algo similar a Advanced Steel. Si quieres, Bartolomé, te puedo ceder la palabra para que entonces puedas iniciar tú, ¿no? Y, y Listo, Lido, gracias. empezar con tu Bueno, explicación. saludos a todos por aquí. ¿Me confirmas si está viendo mi pantalla, porfa? Yo voy a dejar de compartir para que tú lo puedas hacer. Correcto, estamos en tu pantalla. Listo, ya está. Bueno, saludos a todos, bienvenidos y les comento que tal cual como lo ha hecho Eliud, hoy vamos a estar paseando por estos cuatro programas que tienen en pantalla. Vamos a usar Robot, Idea Estática, Tecla Structures y también Revit. Vamos a combinar esto, vamos a mostrar cómo ocurre ese flujo de trabajo entre estas cuatro herramientas súper versátiles, cada una de ellas, que tiene una gran cuota de mercado, cada una de ellas en sus respectivos espectros y que sobre todo están, digamos, relacionadas. Hay un nodo en común a todas ellas que es precisamente el diseño de estructuras metálicas, el diseño de estructuras de acero con sus conexiones metálicas y también con todo lo que tiene que ver con el detallado, sobre todo de sus cimentaciones y por supuesto los planos de taller, que muchas veces, bueno, hay personas, hay colegas que llegan hasta lo que es los planos de diseño. Probablemente ya ustedes han diseñado estructuras metálicas y han generado planos de diseño, pero ya luego esa parte, digamos, de los planos de taller que a veces no suele ser, digamos, tan común, el tema de
la información disponible en, digamos, los medios de información actuales, redes sociales académicas, digamos que YouTube, y cursos disponibles también de estas herramientas, no es muy habitual verlos, aunque han proliferado algunos de ellos últimamente, pero digamos que es un riesgo que muchos a veces toman y otros que no se atreven a hacerlo porque efectivamente hay que certificar el conocimiento y hay cursos estos que no son oficiales, sino es alguien que hace un ejercicio paso a paso. Se aprende, en muchos casos sí se aprende, pero en otros, bueno, no cuentas con la asistencia de esa persona, tampoco cuentas con la asistencia de Trimble o de alguna de estas compañías y precisamente hoy les vamos a mostrar las últimas versiones de cada uno de ellos. Ojo con esto, bueno, digamos que las más vigentes o las más actualizadas actualmente sin duda. ¿Por qué? Porque recientemente, hace menos de 2 meses, salió Tecla Structures 2025. Vamos a usar la versión 2024. Hace muy poco, hace menos de 15 días, salió toda la suite completa Autodesk 2026. Tenemos hoy la versión 2025 de Autodesk. Tenemos también disponible la 2026, pero como el plugin, y aquí el protagonista de la novela, de la película, es Idea Estática Connection, el plugin de Idea Estática en Revit y en Robot no está disponible todavía para la versión 2026 de Autodesk, entonces nosotros no actualizamos hasta que este muchacho se actualice, o sea, hasta que ese Beam Link, se los muestra aquí, los Beam Link, y aquí fíjense que dice active su enlace Beam. Todos los programas que están disponibles, aquí están Advanced Steel 2025 instalado, Revit 2025 instalado, Tecla Structures 2024 instalado. Cuando a nosotros nos aparezca aquí Advanced Steel, todas las versiones 2026 de estos programas y también la 2025 de Tecla, tan sencillo como que lo estaremos actualizando. Fíjense aquí el detalle que Robot no incluye, al igual que SAP 2000, y ETABS no incluyen versión. O sea, el plugin corre de la misma manera desde hace muchísimo tiempo. ¿Ok? Entonces voy a cerrar esto y voy a proceder a apagar la cámara por aquí. No sé si quieres agregar algo más, Eliud, para comenzar con toda esta parte, digamos, ya gruesa de la presentación. Coloco por acá en off y listo. Bueno, entonces, fíjense lo siguiente. Si vamos a precisamente abordar el diseño y detallado de una estructura metálica, voy a abrir un ejemplo para que vean hasta dónde vamos a llegar, que por ejemplo desde Revit podría ser esta, ¿no? Vamos a esperar a que cargue en Revit para maximizarle y dejo los tres programas aquí con sus ventanas iniciales corriendo en segundo plano. Incluso, véanlo aquí, tecla siempre se mantiene porque quiero que iniciemos sesión todos de tecla desde aquí, ¿no? Y ven esto, esta estructura metálica que es una plataforma básicamente, pudo haber sido concebida originalmente aquí en Revit o de una vez directamente en Road Structural Analysis Professional, en algunos de estos dos programas, ¿ok? ¿Qué ocurre? Actualmente, la interoperabilidad entre ellos de forma directa funciona si y solo si empiezas de alguna manera con esto desde Revit. Es decir, el flujo de información directo, todo absolutamente pasa por Revit. Anteriormente podrías hacerlo desde Robot a Revit, comenzando desde Robot, pero tengan esto claro. Fíjense que he hecho aquí clic en el ribbon de analizar, voy aquí a Robot Structural Analysis y entro en este vínculo de Robot Structural Analysis. Vean la diferencia para que puedan tener esto claro y aparte voy a tratar, digamos, dos caminos o tres caminos que nos van a conducir, bueno, casi todos rozan a Revit y terminarán en esta tarde de hoy en Tecla Structures. ¿Qué ocurre con esto? Aquí aparece la integración, vean la dirección de la integración con Robot. Dice es enviar el modelo, actualizar el modelo y actualizar el modelo con los resultados. Pero quiero que vean que aquí abajo hay una única opción, básicamente cuando llego aquí a la última, que dice el tipo de integración y dice Direct Integration. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que desde Revit puedo hacer la integración directa, mientras que si entro a Robot y abro un proyecto nuevo, vamos a crear aquí un nuevo proyecto cualquiera, que en nuestro caso hoy será un pórtico espacial, digamos una estructura liviana de acero. Aquí encuentro desde complementos la integración y ven que puedo entrar aquí a Autodesk Revit y aquí ven que está
completamente, ya, o sea, es una ventanita que anteriormente hasta la versión 2022 era idéntica, pero ahora si envío el modelo de robot, fíjense que está inhabilitada la primera opción y dice, se puede acceder a la integración directa desde Revit. Es decir, hay que ir allá. Ya no puedo enviar el modelo y hacerlo de forma directa, sino que lo haría a través de un archivo de extensión SMXX que están viendo aquí. Dice enviar el archivo intermedio. Y esa opción yo creo que está en desuso. Honestamente les digo que nada más la hemos usado con fines prácticos. Nos referimos a iteraciones a ver cómo llega el modelo, qué tan conveniente es, pero como hemos contado con la dicha de tener ambas aplicaciones desde que comenzamos con esto, vamos a la integración directa y listo. O sea, esto en desuso, no lo hemos visto con ningún cliente, nadie nos ha mostrado cómo hacerlo. Es un tema que, por sentado, yo creo que es hora ya en la versión 2025, 2026, que eliminen esta última opción que dice enviar el archivo intermedio. Desde Revit, si encontramos entonces esas opciones, o sea, esto lo que nos está indicando es que aunque lo quieres enviar o actualizar, siempre todo va a comenzar desde aquí, ¿ok? Tengan eso claro. Ahora, sí, esta estructura quizás si no tiene la participación de, digamos, de un arquitecto de forma convencional, quizás el arquitecto se basa precisamente en lo que serían los reglamentos de seguridad industrial para precisamente las personas, los operadores que van a estar en esta plataforma y condiciones precisamente de distancias mínimas y todo ese tipo de cosas. Quizás él lo que hace es una revisión luego de que esto fue diseñado por un ingeniero industrial, por un ingeniero mecánico, por algún ingeniero químico y por supuesto en conjunto con un ingeniero estructural, pero teniendo en cuenta que haya nacido esto aquí o en robot, bueno, obligatoriamente tienes que correr el análisis y diseño aquí en Robot Structural Analysis Professional, digamos si estamos usando estos cuatro programas. Esto también lo podríamos hacer en SAP 2000, también lo podríamos hacer en ETAPS, si fuese el caso de otra estructura metálica, ¿no? Pero vean que aquí voy a abrir precisamente un modelo muy, muy similar, o digamos que básicamente ese mismo de la plataforma. Vamos a buscarlo aquí en un segundito, que lo estoy ubicando en mi carpeta por defecto. A ver, lo tenía aquí activo. Vamos a abrir. Esto todavía tengo algún segundo en pausa la presentación para poder abrirlo de forma rápida. Por aquí está. Plataformas. Aquí está. Vamos a ver esta. Aquí. Ahora sí lo van a ver. Voy a compartir de nuevo. Y aquí lo tienen. ¿Ok? Esta estructura que está aquí. A esta estructura se le pueden agregar cargas gravitacionales, cargas de viento. Por ejemplo, yo voy a hacer una pequeña, fíjense aquí, todo lo que está colocado acá. Peso propio, carga variable, sobrecarga permanente, cargas de viento, combinaciones ELU del estado límite último y ELS del estado límite de servicio. Estado límite de servicio. Todo esto se crea automáticamente aquí en Row de una manera muy sencilla. Se los muestro. La intención es que vean también cómo se hace esto aquí actualmente. Voy a ir a cargas, perdón, a esta primera opción en el menú casos de carga y voy a hacer clic aquí en eliminar todo. Le diré que sí, no hay problema con esto. Digamos que aquí ya esto se ha reseteado. Ni siquiera existe la carga de peso propio. Iría aquí a cargas, casos de carga y empezaría a crearlos. Por ejemplo, este puede ser el uno, siglas, la etiqueta PP, nombre, peso propio. No suelo hacer, bueno, voy a dejar aquí las siglas también, ¿no? Tipo permanente, subnaturaleza, dead load, tan sencillo como eso. Esto dependerá del reglamento que estén utilizando, que aparezca aquí el campo disponible de la subnaturaleza o no. Luego agregaría un caso SCP, luego por aquí un SCP, siglas de sobrecarga permanente. Agrego esto también. Y el tercero sería CB y CB de carga variable o carga viva. Y aquí en el tipo sería una carga de explotación. Y aquí esa subnaturaleza que parece de que se puede reducir o no. Dependerá precisamente del tipo de estructura que estén diseñando y el reglamento que estén aplicando. En ocasiones, los reglamentos permiten que tú puedas reducir en un porcentaje la carga variable. Podría ser quizás el caso de una cubierta, incluso dependiendo de la pendiente, de la inclinación de esa cubierta y el reglamento en específico, la zona en específico, todo lo que tiene que ver con el viento y el sismo.
hay normas que te permitirán reducir esos Ya, factores en algunos casos. eso no Si es- lo puedes reducir, colocas acá que sea reducible y Road se encargará de aplicar esos coeficientes cuando crea las combinaciones. Si no se puede reducir, lo dejas aquí como no se puede reducir y estar usando los coeficientes típicos para crear esas combinaciones. Yo lo dejaré como no reducible. Ahí se ha agregado y luego, ¿qué haces esto? Debes verificar en qué unidades estás trabajando. Por ejemplo, aquí en el robot, fíjate que he hecho clic por aquí abajo donde dice M kilonewtons degrees. Ahí llego directamente a las propiedades del proyecto y puedo entrar por aquí en unidades y formatos. Tengo dimensiones, tengo esfuerzos, tengo otros. Suponiendo el caso que aquí cambiara kilogramos fuerza, la unidad de fuerza. Hago clic en OK y luego puedo ir seleccionando elementos. En este caso serían elementos de área que en Road se conocen como cerramientos. Fíjense, son estos que están acá. Son equivalentes a lo que serían en CP 3D para aquellos que conocen esa herramienta a un paño. Es decir, estoy seleccionando los cuatro aquí que tiene esta plataforma en total, ¿no? Véanlo. Estos herramientas son un simple elemento de área que carece de masa, no tiene peso, no tiene inercia, no aporta rigidez a la estructura, solo existe con el propósito de que apliques una carga superficial en él y se distribuya de la manera que tú le indiques. ¿Esas maneras cuáles son? Puedes ver aquí la distribución en una dirección, que puede ser X o en dos direcciones, tan sencillo como eso. Es ideal para este tipo de estructuras livianas porque puede simular perfectamente aquí lo que sería la presencia de un steel deck, un sofito metálico, una losa acero, esa chapa colaborante que podrías colocar aquí. El programa luego, mediante otra aplicación que se encuentra en la App Store de Autodesk, dependiendo de si estás usando perfiles americanos de la serie del catálogo ISC o no, podrías calcular el diseño de una vía compuesta, por ejemplo, y esos conectores de corte, todos esos pernos que estarías colocando ahí. Pero en el caso de que no los tengas y que sea algo sencillo como esto, puedes precisamente colocar la carga de ese sofito metálico, de ese deck metálico, como una sobrecarga permanente, ¿ok? Y aquí, tan sencillo como que les muestro para colocar aquí una carga, iría aquí a cargas, iría aquí a cargas, aquí entraría en carga de tipo superficie, aquí digamos que cambiaría el caso SCP y aquí entraría en esta carga uniforme, veanlo, carga superficial uniforme, aquí establezco el valor. En el robot hay que respetar el signo negativo si la carga va hacia abajo, obedeciendo evidentemente a la gravedad. Aquí yo le colocaría ese sofito metálico como tal, le colocaría, digamos, muy genéricamente unos 450 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Esto puede ser un valor, quizás tenga ahí un acabado también bastante sencillo. Esto lo puedo dejar en 450, quizás subirlo a 500, ¿ok? Agregar y aplicar. Y ahí ver esos vectores que representan la aplicación de esa carga como tal en ese paño, bueno, ese cerramiento que está ahí. Aparte de eso, me fijaría en el eje local de este cerramiento. Puedo aislarlo acá y puedo activar aquí los ejes locales y ahí tendría ese vector azul que me indica cuál es el eje local X. Fíjense que aquí abajo tengo este cubo, o bueno, este cuadrado que tiene los tres vectores rojo, verde y azul, que serían Z, Y o y X. Eso quiere decir que si toco esa herramienta y entro aquí en sus propiedades, le indico perfectamente que es One Way X y que toda la carga sea distribuida a estas correas que están acá. Ahora, estas correas también, fíjense que pasarían por un procedimiento, bueno, no un procedimiento, o quizás sí, digamos de asignación de release en todo lo que es el modelo. En este caso en particular estaría articulando todas las correas que hay aquí en esta estructura, gran parte de ellas, ¿no? Hay algunas excepciones contadas y también las vigas que estén llegando al alma de algunas columnas, ya pensando en el tema de la conexión. Quizás alguna de ellas si no queden totalmente articuladas, por ejemplo, puede ser este caso que están viendo acá que esta correa, perdón, esta viga que está aquí, está llegando al alma de la columna, pero tiene una cartela. Bueno, esto es incluso debatible. Esto forma también parte de un ejercicio en el que hay que hacer una serie de modificaciones y pasa también a esas modificaciones es que modifiquen la orientación de varias columnas que se encuentran acá. ¿Ok? Tengan eso presente. Y
Fíjense un detalle, sobre todo aquí en Robot, con el tema, por ejemplo, de estas barandillas. Estas barandillas han sido colocadas por una, bueno, aproximación rasante, un vuelo muy, muy rasante y general de lo que podría representar el peso de algún tipo de barandillas ahí. ¿Ok? Precisamente por solicitud de un tema de seguridad industrial. Pero en este caso, Robot no es la herramienta para detallar el peso, o perdón, esas barras metálicas aquí. No tiene que ese sentido porque no las vas a diseñar, no le vas a colocar una carga lateral. Y tampoco sería el caso de llevarlas a Revit con total precisión porque en Revit estas barandillas no solemos, digamos, detallarlas ahí mismo como tal. Es un trabajo bastante laborioso, incluso en el mismo Revit y también en el Tecla. Te puede demorar una tarde casi que el modelar la estructura y modelar la barandilla se llevan la misma cantidad de tiempo. Impresionante, pero es cierto. Ya vamos a ver esta estructura cómo puede llegar a Tecla Structures. Ahora, ¿qué tienes que tener en cuenta? Voy a mostrar esto paso a paso, pero de todas maneras digo que es como que visualizo esto en Google Maps antes de avanzar, ¿ok? Supongamos que ahora les mostraré la ruta en Google Maps antes de que comencemos con el botón de iniciar la navegación. ¿Qué ocurre? Si tienes esto aquí tal cual como está modelado, voy a hacer clic por aquí y voy a hacer clic en cancelar como si fuese a modelar una barra, ¿no? Para visualizar esto incluso así. Debes tener claro que el siguiente paso luego de que ya has diseñado todos los elementos de la estructura sería calcular las conexiones metálicas. Y aquí tienes que tomar una decisión que digamos que podemos quizás estar acostumbrados a ver esas conexiones modeladas en Revit. Vamos a traerlas aquí. Vamos a ver aquí en Revit algunas conexiones que tiene este modelo de estructura aquí. En realidad, sí, en realidad las tiene todas. Creo que incluso, a ver, vamos a buscar esta que estaba, donde estaba aquí. Sí, era esta. Fíjense que no está la cartela, sino esta fue la conexión que se hizo. ¿Ok? Aquí al final. ¿Y a dónde iba con esto? Ok, esta conexión está colocada en Revit, pero se supone, es lo casi que lo convencional, que tuvo que haber sido diseñada previamente antes de llegar aquí a Revit. ¿Y dónde diseñaste esa conexión? También actualmente creo que todos conocen guía estática, la mayoría de los que están aquí, si están, digamos, de alguna forma trabajando ya en el mundo de lo que es el diseño de estructuras metálicas, saben que guía estática tiene, yo creo que la mayor potencia de cálculo de conexiones en lo que respecta a nuestro mercado actualmente sin discusión. O sea, es la referencia actualmente. Se supone que el Pentágono, el Departamento de Defensa de los chinos, el país este del tipo que inició la guerra por allá, que ni siquiera le vamos a mencionar el apellido, innombrable, esos departamentos de defensa, el Pentágono, tendrán unos programas más avanzados que estos para calcular conexiones en submarinos, cosas así, portaaviones nucleares, la industria aeroespacial. Eso está fuera de nuestro alcance. Si alguno llega ahí, con suerte, excelente, pero nosotros estaríamos usando casi que estática en la mayoría de nuestros proyectos. Actualmente casi es impensable que una oficina que se dedique a trabajar con proyectos de estructuras metálicas de gran envergadura y hasta mediana no cuente con una licencia de estática. Al punto de que en este preciso momento, les comento, que tenemos precisamente clientes que nos suministran un modelo como este en Robot o en SAP 2000 y nosotros nos encargamos de calcularle las conexiones. Así que tú tendrás un amigo, un colega, un profesor o ex profesor que sabes que tiene la licencia de estática o que se dedica al cálculo de conexiones y literalmente cuando haces tu oferta por el cálculo de una estructura metálica, lo consideras a él, ya tienes un estimado más o menos de el número de horas que podría dedicar o evidentemente se reunirán. Tú compartes este modelo, se hace un número, se hace esa oferta considerando los nodos, viendo qué tipo de conexiones se van a requerir y esa persona se encarga de diseñar esas conexiones ahí y entregarte todos esos planos de detalle. ¿Qué ocurre actualmente con esto? Uno puede pensar que esto es muy sencillo, muy, muy sencillo. Si tocas esta losa y ves que tiene apenas 90 metros cuadrados, fíjense, 90,77 metros cuadrados si lo redondemos así. Y podrías pensar que esto, imagínate el precio por el cual tú calcularías algo tan sencillo. Son columnas, esto no ni siquiera tiene niveles, no estás considerando la fuerza del sismo, estás considerando en el robot, ya lo vamos a ver, la acción del viento. Y si llegas y seleccionas toda la estructura apenas
que tiene solamente 90 metros cuadrados aquí en esta planta, porque arriba, imagínate, tienes estas aberturas, digamos que el presupuesto, o sea, la oferta de esto no es total así en metros cuadrados, ¿no? Si entras aquí en filtro y ves cuántas conexiones metálicas tiene 206 conexiones metálicas. Véelo aquí. Tienes conexiones acarteladas, tienes conexiones sencillas, tienes conexiones a momento, a corte, tienes las placas base, tienes placas base que también tienen, bueno, las conexiones de los arrastramientos. Entonces son 200 conexiones de las cuales, evidentemente, muchas de ellas están agrupadas. Es decir, son 206 conexiones que están colocadas, pero probablemente no baja digamos, este proyecto, no, aquí hay más de 25 tipos de conexiones, 24 tipos. Y también ahí te enfrentas al tema de qué es optimizar una estructura metálica, en qué consiste la optimización. Vale la pena colocar esos perfiles que estén trabajando en una demanda de capacidad cercana al límite y tener aquí, si estamos viendo esto en un diagrama de colores, en este esquema o esta leyenda de colores, al igual que en un robot, ven toda la cantidad de perfiles que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digamos que 10 perfiles pudieron haber estado aquí fácilmente. A veces, precisamente, el hecho de que tú optimices la estructura no significa que vas a llegar a la estructura más liviana, sino a la que se repita más, la que tenga menor número de conexiones, la que tenga menor número de perfiles, sin importar, bueno, digamos, la demanda de capacidad exacta que no dejaste entre el 90 y el 99%, o entre el 80 y el 99%. Entonces, todo eso, ¿dónde lo visualizas? Solo lo puedes visualizar si tienes el modelo en Revit ya con algunas conexiones que de dónde provienen esas conexiones si las estás viendo aquí. O sea, ¿cómo podrías visualizar ese camino anterior? Digamos, ese mapa de Google Maps, esa ruta en autobús, en coche, en carro, en vehículo, en bicicleta, a pie teniendo templates. Es decir, esto que estás viendo acá es un template que se llama Revit, pletina de extremo de momento. Existe aquí, está parametrizado. Yo le puedo cambiar todos sus valores y siempre, tanto en Revit como en Tecla como en Advanced Steel, estos templates tienen, digamos, un alcance que tú lo bajas, en la mayoría de los casos lo vas a superar y tendrás que romper la conexión o dividirla, aplicarle un explode al componente, personalizarlo y volverlo a unir. En breve van a ver una pequeña demostración sobre eso. Entonces, al menos tú cuando vayas a contratar a tu amigo, cuando vayan a hablar del proyecto, le dices, mira, yo he propagado en Revit algunas conexiones, ya estimo que pueden ser unas 200 conexiones, un número X de conexiones. Y bueno, ya ahí se pondrán de acuerdo, ¿ok? Por así decirlo, porque no queda de otra. Y esto en muchas ocasiones también lo encontramos incluso en idea estática, porque ya la librería de conexiones de idea estática debe haber superado el millón de conexiones, así. 1 millón, uno y 6 ceros a la derecha, como se lo estoy diciendo, porque la última vez que nos presentaron aquí, nos hicieron una exposición en Barcelona, iban por 750.000 conexiones en una librería pública que te sirve incluso para ti. Si tú diseñaste esta conexión, te sirve para que la expongas en la librería y aparecen tus datos. Y luego, como todos sabemos, actualmente terminas publicando esto en tu LinkedIn, en Facebook, donde lo desees, en TikTok, en Instagram, en cualquier lugar, ¿ok? Y eso te da publicidad, eso llama la atención, eso hace que el algoritmo te muestre o te coloque en cuentas de personas que te permitirán hacer networking. ¿Y ahora qué pasa con esto? Bueno, fíjate lo siguiente. Esta estructura, llevamos apenas 32 minutos aquí, ¿no? Se las voy a mostrar en Tecla Structures antes de hacer una demostración con un pórtico sencillo de todo esto. Acá en Tecla Structure, ten presente que estaremos casi siempre utilizando en la mayoría de los ejemplos en Inesatec el ambiente Construsoft europeo que ven aquí. En el rol voy a seleccionar Steel Detailer y aquí voy a usar la licencia que están viendo, esa que está configurada a mi nombre. El programa carga bastante rápido. Vamos a correr también, sí, también el check body de estática, quiero que vean que es idéntico en los tres programas. Actualmente, voy a colocar aquí un segundito esto aquí así. Vamos a ver aquí algo. Tengo esto en pausa, estoy buscando aquí el modelo específicamente de la plataforma, que la tengo por aquí en miniatura. A ver, dame un segundito. Ujujú. Aquí está la mezanina.
Sí, y aquí está. A ver, ya va. Aquí está. Vamos a ver. Solo que esta. Bueno, no hay problema. Aquí tengo una del 7 y aquí tengo otra del 4. A ver, 7 4. Sí. Vamos a abrirle aquí ahora sí. Está cargando. Ahora verán un poquito la diferencia entre la plataforma en Revit y la plataforma que se puede desarrollar en Tecla. Sin embargo, como les comenté, vamos a ver incluso en Google Maps dos rutas. Casi siempre tú puedes elegir la ruta que tiene menos peaje, la ruta que es más rápida, la ruta que tiene menos semáforo, la ruta que, bueno, te parezca más conveniente, donde solamente usas coche, donde usas autobús y a pie, en fin, o bicicleta y bus, metro y tren, y así sucesivamente. Fíjate, voy a ver aquí la vista tridimensional de esto. Y ya aquí en Tecla la cosa se ve más completa, sobre todo por el tema de las barandillas y como le mencioné, junto con las barandillas y la escalera y los peldaños y todo esto, puedes demorar toda la tarde o incluso el doble de tiempo modelando las barandillas con precisión. Por supuesto que ya estarán viendo algunos videos en redes sociales donde alguien ha programado un script de Python y cosas así para automatizar esto, pero créanme que vas a dedicar bastante tiempo, aunque sea para crear ese nodo de Python que te permita con la API de Tecla poder automatizar esto a un nivel más eficiente. Así que en la mayoría de los casos tendrás que dedicarle tiempo al tema de las barandillas. Si entramos aquí en el Document Manager, vamos a ver, se recuerden que apenas habían 300, ¿cuántas conexiones eran? Bueno, 200 y algo conexiones en Revit, ¿no? Bueno, vean la cantidad de planos que tiene esto. La misma estructura de 100 metros cuadrados tiene 326 documentos. Podrían descontar estos tres últimos, ¿no? Pero véanlo, 323, ¿ok? Si les abro, por ejemplo, este primerito, que es un plano de General Arrangement que se puede hacer incluso en el mismo Revit, sin mayores complicaciones, ¿no? Esto fue hecho de una manera bastante general. Véanlo. O sea, pero esto en tecla sale a una velocidad de un clic. Increíble, pero cierto. Y todo lo que ves aquí, ya te puedes imaginar que se puede editar. No vale la pena ni siquiera que te diga que estos colores los puedes colocar como quieras, la fuente la puedes colocar como quieras, la representación del agujero lo puedes colocar como quieras. Si quieres ver el tornillo, perdón, el perno en su volumen, si lo quieres ver de una forma u otra, las etiquetas de la soldadura, o sea, absolutamente todo se puede modificar aquí en Tecla y se puede configurar de forma tal que luego lo puedas reutilizar en otro proyecto. ¿Ok? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y por ejemplo, los planos donde empiezas a detallar las barandillas y la escalera, lo hace de una manera simplemente espectacular. ¿Ok? Espectacular. Y el tema de venir a Tecla es que precisamente te puede manejar o Advanced Steel fácilmente 320 planos, mientras que Revit, para Revit, bueno, sería casi inmanejable un proyecto donde tengas 320 vistas metidas de alguna forma en unos 20 planos. O sea, se complicaría la cosa bastante. Vas a necesitar bastante potencia de hardware para hacer eso. ¿Cuáles son las rutas a las que me refiero entonces, teniendo en cuenta el tema ahora de idea estática? ¿Ok? Voy a abrir un proyecto de estática. Quiero que veas la grandísima diferencia entre hacerlo desde aquí y y correrlo desde el bot. Todavía no tengo en mente, todavía estamos viendo apenas, no hemos visto las dos rutas en Google Maps. Simplemente les estoy mostrando el iPhone o el Samsung Galaxy S21 que hace Ultra, que hace casi lo mismo que el iPhone 15 Pro. Los tengo aquí uno al lado del otro. Les estoy mostrando qué hace uno y qué hace el otro y cómo se ve Google Maps en cada uno de ellos. Vean esto, a cero. Voy a crear una conexión. Este es el camino convencional, tienes tu programa abierto. Aquí creas un nuevo modelo en idea estática, nuevo proyecto, eliges por aquí una clase de conexión, eliges la geometría, eliges un diseño previo que aquí podría ser este que está totalmente en blanco y creas tu proyecto aquí en idea estática. ¿Ok? Ya van a ver el tema de las dos rutas. Tienes esto y fíjate, clic derecho, conectar a, tocas el ala de la columna y aquí empieza, bueno, ya la biblioteca de conexiones que está predefinida acá, pero no es la librería de conexiones que está, esta biblioteca que aparece por aquí,
que es donde están las públicas, por así decirlo, donde todos van compartiendo sus conexiones. Pero fíjate que, digamos que alguna de estas casi siempre te va a funcionar. Es un template, tú después lo pondrás a prueba y evidentemente para estructuras que sean regulares y conexiones que de alguna forma ya están tabuladas o que no requieren un diseño por capacidad, donde no tienes cargas de sismo considerables y las acciones del viento no son tan significativas. Bueno, algunos de estos templates se pueden aplicar. ¿Qué ocurre con esto? Fíjate que aquí está el meollo del asunto. Este botón, este campo aquí que dice LE1, que son las cargas. Las cargas tienes en este caso cuatro elementos, B1, B2, C inicial y C, bueno, tres elementos, perdón, B1, las dos vigas y la columna. Pero fíjate que tienes aquí en cargas, tienes todos estos campos que tienes que llenar manualmente, trayendo los esfuerzos a algún lugar. ¿Y cuál va a ser ese lugar? El programa de análisis y diseño, en el caso de que tú así lo decidas, o puede ser también, digamos que Excel. Pero entonces ten en cuenta esto, la primera ruta de Google Maps, ¿cuál sería? Diseñas la estructura por completo aquí en Robot y luego mediante aquí complementos de guía estática abres el checkbot, ya lo vamos a ver, de guía estática y la conexión te llegará a guía estática con todas sus cargas. No voy a decir, perdón, lo he dicho mal, no llega la conexión, llega el nodo así como estaba anteriormente, es decir, solamente llegan los elementos de esta forma. Vamos a hacer clic aquí en deshacer, así te llegará el nodo, pero llegarán todas las cargas. Y ten presente que puedes tener, bueno, varias combinaciones entre, bueno, digamos 10, 15, 20 o quizás unas 5 combinaciones con todos estos campos y una gran cantidad de elementos aquí. De esa forma, aquí tendrás que dedicar tiempo a modelar la conexión mediante lo que son las operaciones. Fíjate que aquí están operaciones de tipo corte, rigidizadores de continuidad, placas que llegan al alma, placas que llegan a las alas de los elementos, cartelas, conexiones con angulares, soldaduras, cortes, planos de referencia. Tú tendrás que armar la conexión mediante operaciones. Fíjate que habían dos que se colocaron con el template. Una era de rigidizador, la voy a borrar, y esta de template que la estarías borrando. Entonces, te ahorraste tiempo, primera ruta, te ahorras tiempo trayendo las cargas y dedicas tiempo armando la conexión. ¿Y cuál es la otra ruta que se usaría? Bueno, desde Revit o desde Tecla Structures te llevas la conexión que ya está modelada aquí, que fíjate el inmenso parecido. Si haces doble clic aquí, se abre este componente. Fíjate, se llama Tecla Structures Template 29. Este es el componente número 29 de Tecla Structures, que de alguna forma, más o menos algo parecido a lo que haría Revit o el mismo Advanced Steel, tiene todo esto parametrizado. Está parametrizado, tú vas cambiando todo, ajustando todo lo que necesitas aquí hasta llegar a esta configuración de la conexión que ves acá. En muchos casos, te repito, esto Jet, el alcance lo superarás. ¿Y qué tienes que hacer? Bueno, clic derecho sobre ese componente y vas aquí a Explode Component, esta opción que aparece aquí, ¿no? Lo descompones, agregas lo que necesitas y lo vuelves a definir. En Revit, ¿cómo se conoce eso? Fíjate, entro por aquí arriba, toco esta conexión y hago clic aquí en dividir. Básicamente lo mismo, break o explode. Ya cuando trabajas con estas herramientas te das cuenta que es muy, muy parecido trabajar con ellas. La segunda ruta es esa, esta conexión. Quiero que la vean al menos aquí con, sobre todo una de las características bonitas de teclas que te permite ver la soldadura, ¿no? Voy a ver la soldadura exacta sin marcas aquí. Fíjense, ahí están los cordones y esto es esencial porque Tecla maneja, y precisamente ya vamos a ver este tema, maneja muy bien lo que es la creación de los ensamblajes y el proceso de numeración, precisamente porque está concebido para la creación de esos planos de taller, para lo que son los planos de fabricación. ¿Y qué ocurre? Revit no lo hace. Revit no está en la capacidad de crear ensamblajes, no entiende de soldadura como tal, digámoslo así. Por el simple hecho de que yo puedo ver aquí las propiedades en tecla, toco esta soldadura como un elemento único en la conexión y fíjense que aquí aparece los atributos de esa soldadura y aquí aparece si esa soldadura está hecha en taller o si está hecha en site, en el sitio, en la obra, en campo. Si tú cambias este cordón de soldadura,
en este caso los tres del registrador, te lo voy a mostrar, toco esta soldadura, la estoy seleccionando y cambio y le digo que esa soldadura será hecha ahora en sitio, automáticamente cambia de color el rigidizador, a diferencia de los que tiene al lado y esas piezas que están en ese color azul, porque se entiende que él no va a estar, no va a ser soldado en el taller y ya no forma parte del ensamblaje de la columna. Un ensamblaje es un conjunto de piezas soldadas entre sí, donde existe una pieza principal y existen elementos secundarios o piezas secundarias. En este caso, el componente principal de este ensamblaje es la columna, evidentemente. Todo lo que está soldado a la columna son elementos secundarios. Y ahora, si yo vuelvo acá y puedo hacer el cambio, pero vean, toco las tres soldaduras de nuevo, esos cordones, y digo que voy a hacer esto ejecutado en el taller, y automáticamente cambia a su color, como ven, como estaba anteriormente. Y ojo, que esto es una condición de representación, pero se los compruebo aquí, vean. Assembly Objects, si toco la columna, se muestra el rigidizador en color amarillo y el elemento principal en color naranja. No se preocupen si están pensando que por qué no ven esta curvatura, simplemente tema gráfico. Tecla no quiere gastar, digamos, memoria RAM de video por defecto en estas curvaturas, pero tú la puedes ver en cualquier momento si la necesitas. Precisamente cuando haces un clash check, como lo muestras aquí. Ahora fíjense, saco de nuevo, hago el mismo cambio, saco estas tres soldaduras acá y digo que esto será hecho en Insight, lo modifico y cuando hago la consulta de nuevo del ensamblaje, véanlo aquí, esa pieza no está en color amarillo, por lo tanto, ella por sí sola se convierte casi que en un ensamblaje. Ven que aparece un paralelepípedo, sí, hay color, unas líneas color azul alrededor de ella, pero no es amarillo, no forma parte de ese ensamblaje, ella sola por sí es un ensamblaje. Control Z aquí para deshacer esto. Entonces ya tienen claro el tema que aquí, perdón, continúo con lo de la ruta, sería tocar la conexión, ir aquí a idea estática, abrir el checkbot, y esto lo vamos a hacer rápidamente con RB y con tecla, y llevar la conexión a idea estática. A idea estática te llegaría, si entro aquí, digamos que te llegaría esto, o sea, te va a llegar una conexión así, no es la misma que está allá, pero supón el hecho de que te llegara una conexión, este elemento lo voy a apagar aquí así. Y ahora, teniendo tú la conexión, tendrás que definir las cargas. Entonces, ahorraste bastante tiempo modelando la conexión porque ya la trajiste hecha desde Tecla o desde Revit y tendrás que invertir tiempo colocando aquí las cargas. Tú decidirás qué camino quieres tomar. Si ahorras tiempo colocando las cargas o si ahorras tiempo colocando la conexión. Ese es el gran tema. Digamos que hacer las dos cosas en simultáneo ahora mismo no se pueden hacer fácilmente. ¿Qué ocurre? Bueno, que sí, Tecla y Revit ya tienen campos donde cuando tú te vas a traer una sola conexión en particular, una sola, esta conexión está agrupada y en Tecla Structure al menos no lo maneja así, hay que hacer algunos cambios, pero esta conexión, si yo le digo que la reemplace y entro aquí en editar, reemplazar por ejemplar, la saco de su agrupación y yo aquí le puedo asignar en propiedades en la comprobación un momento, una fuerza axial y un cortante. Y hay que establecer si voy a usar el... Ojo, que ni siquiera aquí, porque ya esto es otro tema de una verificación que hace Revit bastante general, pero el punto es que le estás asignando cargas y estas cargas luego se podrían llevar ahí estática de alguna forma, ¿ok? Pero es solamente esta. Las otras que aparecen por acá, que forman parte de ese mismo template, y ya no llegarían ahí estática de esa forma. Y aquí en Tecla Structure, fíjate que puedo abrirlo y si hago doble clic en el template, esta conexión en particular, puedo ir aquí a Design y fíjate que tiene momento, corte y aquí esta tensión. ¿Ok? También tiene incluso condiciones para el análisis aquí, donde podrías definir todo lo que tiene que ver con un release, con el tipo de vinculación que está acá, ¿no? Y esto sobre todo tenlo en cuenta que es para que esta información llegue luego a Tecla Structural Designer, que es el programa. Recuerda que Tecla solo sirve para modelar la estructura. Tecla no hace ningún tipo de diseño. Bueno, me refiero, hay que llamarlos por sus apellidos. Esto que están viendo es Tecla Structures, solo para modelar y para generar, por supuesto, documentación, generar planos de taller, generar despiezas de elementos de concreto, en el caso que tengas elementos de concreto, pero es modelar nada más.
Si quieres diseñar esto, el programa de Trimble para diseñar la estructura, que es, digamos, sería la competencia de robo de esa 2000 de IP 3D, es tecla Structural Designer. Allá te llevarías la estructura, la diseñarías, la traerías de regreso. O sea, ese es el ecosistema de Trimble, que tampoco es un utópico, bueno, perdón, tampoco es un super idilio la relación entre esos programas, porque en realidad casi siempre se pierde un poquito de información entre esos recorridos, ¿ok? Entonces vean lo siguiente. Les voy a hacer una demostración eh, comenzando desde el robot. O sea, lo voy a hacer desde aquí. Voy a hacer aquí, voy a crear un nuevo proyecto de tipo pórtico espacial. En este momento llevamos 45 minutos de seminario y voy a empezar a cronometrar todo lo que voy a hacer. Déjame colocar aquí, a ver, sí, mi reloj. Listo, comencé. Bien, voy a crear dos líneas de construcción. Voy a repetir esto una vez 6 metros acá en X, una vez 6 metros acá en Y y en Z. Voy a llevar esto una repetición 4 metros. Aplicar y cerrar. Tengo esto. Voy por aquí a lo que son las secciones. Tengo estas que están acá porque ya se utilizaron anteriormente. Voy a dibujar una sección. Voy a ir aquí con una barra que sea una una IP 270. La voy a dibujar de aquí a aquí. Y una columna que sea un HB 200. Voy de acá hasta aquí y de aquí hasta aquí. ¿Ok? Un pórtico sencillo. Lo importante es que vean todo el flujo de trabajo y hasta dónde puedes llegar modelando esto y haciendo este diseño aquí. Voy a agregar por aquí abajo un empotramiento. Listo, ahí está. Están esas columnas empotradas. Voy a crear aquí un caso de carga. Bien, vamos a crear un caso de carga permanente 1. Repito, aquí voy contra reloj para que puedan verlo hasta el final. ¿Ok? Y luego de haber hecho eso, simplemente, digamos que con el peso propio de esto que están viendo, voy a correr aquí la estructura, calcular. Ya finalizado, solamente con una combinación como tal. Si quisiésemos ir un poquito más allá, bueno, casos de carga, voy a crear otro que sea una carga de explotación, EXPL1, ahí, reducible, no hay problema. Le digo que se pierdan los resultados, no hay problema. Cerrar aquí, selecciono esto, voy aquí a cargas, cargas, vamos a asignar una carga en esta barra de unos -100, pequeña, -100 kilogramos fuerza por metro. Aplicar y aquí cerrar, ¿ok? Listo, vuelvo a correr aquí. Ahora voy aquí a cargas, combinaciones automáticas. Hago clic aquí en que sea de esta forma la generación. Siguiente, toco acá, generar. Tengo ahora todas estas combinaciones. Listo. Voy a diseñar estos tres elementos. Voy aquí a dimensionamiento barras a cero. Maximizo hasta acá. Voy a hacer un chequeo de todo esto que está aquí activo. Incluso aquí ni siquiera voy a necesitar. Evidentemente, podría tener otros elementos aquí que favorezcan el diseño de esta sección. No voy a entrar a configurar longitudes de pandeo ni nada más allá de lo que les voy a mostrar. Verificación de la barra, selecciono todo esto. Tengo ya aquí los estados límite del estado límite último y de servicio. Calcular, hago esa verificación. Voy aquí a estos resultados y fíjense que las solicitaciones evidentemente para todas esas combinaciones son bajísimas. 10% la viga y 0,04 la columna como tal. Y si hago el chequeo, porque ojo aquí, vamos a verlo acá. Ah, claro, no tengo combinaciones de servicio, por eso no lo he chequeado por flecha. Si quiero crear eso, voy aquí a las combinaciones, vamos a ver. O a ver, aquí tengo dos ELS, ¿sí? Así que aquí en estas ELS vamos a seleccionar en la combinación la 10 y la 11. Estas dos así, cerrar, aquí y aquí, ¿ok? Verifico esto nuevamente, calcular. Solo que como no he establecido los límites de flecha, ven qué voy a hacer acá. Voy a seleccionar esta viga, voy a ir aquí a dimensionamiento, parámetros normativos, voy a entrar por acá en lo que sería, voy a esperar a que cargue. Aquí, viga, voy a hacer doble clic aquí. Ahora sí, vean que en servicio tengo límites de flecha, el entre 240 y el entre 240. Aceptar, no voy a cambiar más nada aquí. Guardar, le diré que sí. Cierro aquí, se lo aplico a la viga y ahora vuelvo a correr aquí el diseño. Ah, bueno, y a las columnas también. Vamos a colocarle aquí su parámetro normativo que sea una columna. Aplicar y cerrar. Listo. Ahora sí verifico todo de nuevo.
Así, calcular. Le diré que sí. Fíjense que ahora si entro en los resultados de la Big IP, tengo desplazamientos, todo está verificado y en los resultados también. Ok, digamos que estos perfiles están cumpliendo. Bien, voy aquí al modelo y aquí al inicio. Listo. Ni siquiera, fíjense este detalle, ni siquiera he agregado excentricidades acá. ¿Ok? No he colocado la viga enrazada por el tope, ni tampoco llegando hasta el alma, perdón, tampoco llegas, no, llegando hasta la cara de la columna, no. Sino que con esto, con este modelo tal cual como está, voy a ir a Revit y voy a crear aquí, voy a crear un nuevo proyecto, vean, nuevo de tipo, bueno, perdón, usando el template de Inesatec, que ese template, bueno, tiene un número de conexiones ahí y unos perfiles listos para ser utilizados. Cerré la nave, perdón, la plataforma anterior. Y ahora vean cómo funciona esto. Voy aquí a analizar, voy aquí a robot, voy aquí a vínculo, voy aquí ahora a actualizar el modelo de forma directa y voy a hacer clic aquí en OK. Espero que se traiga lo que está abierto en el robot, bastante rápido. No voy a ver el reporte, todo salió bien y me llega esto. Fíjense que aparece incluso el vector de la carga. Esto es lo que se conoce actualmente como un modelo analítico. Debo convertirlo a un modelo físico, así que entro por aquí de nuevo en el ribbon de analizar. Voy aquí a automatización analítica. Espero que cargue esta ventanita, que es una ventanita de Dynamo. Ya va a ver esa aplicación nueva que, bueno, cada día nos va empujando un poquito más a usar la programación visual. El que cree que va a seguir en esta industria y no va a tener que programar algo muy pronto, sepa que en cualquier momento le tocará programar algo. Estoy minimizando todo esto porque la ventanita de Dynamo precisamente es medio caprichosa, esta que está aquí, ¿no? Entonces ahora hago así, traigo esto para acá, selecciono el modelo analítico de esta manera. Bueno, perdón, voy aquí en la ventanita de Dynamo y le digo que voy a convertir el modelo de analítico a físico, esta primera opción. Hago clic aquí en Play. Él me pide que seleccione los elementos en Revit. Selecciono todo esto, incluso no importa si seleccioné los grids, los niveles. Ejecuto la operación y cierro, maximizo y tengo mi modelo de Revit, como pueden ver. Ahí lo tienen. Las vigas, bueno, perdón, las dos columnas y la viga. El modelo analítico ni siquiera lo quiero visualizar. Y ahora lo que puedo hacer aquí es colocar esta viga enrazada por el tope o extender un poco la altura de estas columnas. Yo en este caso, en esta demostración, simplemente voy a cambiar aquí la justificación en Z de este perfil, le diré que está por la parte superior. Y estas columnas acá las voy a extender hacia arriba, un desfase superior de 0,01 metros. Este modelo está en metros. A ver, ahí creció. Listo. Y ahora esto, vean, le aplico una conexión a cero, voy por aquí a conexión, busco aquí una conexión que sea, por ejemplo, una Emplate. Quiero que vean cómo se ajusta fácilmente esa pletina final rígida. En función a la columna más pequeñita que tenga por aquí, podría ser un HEA 240. Quiero que vean esto, ¿ok? Aquí dice Emplate HEA 240 y PE 330. La voy a seleccionar, voy a tocar la columna y voy a tocar la viga y voy a presionar Enter. Espero ahí que se actualice, ya lo vamos a ver, ¿no? Fíjense, evidentemente vieron que el nombre de la conexión no era digamos, el que se corresponde con estos perfiles. La conexión dice HEA240 y P330. Incluso podré buscar este HEA240 IP330 techo que aparece aquí. O el HB320 IP360 techo. Voy a cambiar aquí el que no diga, a ver, este que diga, o este, vamos a seleccionar este. Emplay HB450 IP330. Vean el tamaño. Si toco esto, bueno, ya sé que estas son las secciones. Para no demorar en ajustar la conexión, que yo simplemente puedo entrar aquí en editar tipo y empezar a cambiar aquí, perdón, empezar a editar aquí en todos los parámetros de la conexión, la distancia de los tornillos, los diámetros de los tornillos, la disposición de la pletina, el espesor de la pletina, los rigidizadores. En vez de hacer eso, lo que haré será ajustar la estructura, es decir, IP330 esta viga, la busco aquí, IP330, y esta columna es un HB450. Ven ese cambio que estoy haciendo aquí, ¿no? Para ahorrarnos un poquito de tiempo. Ahí está la conexión y esta, nuevamente, cambio aquí a HB450, a buscarla por acá.
HB450 y esta conexión la copio de esta forma en este nodo de aquí. Ahora, si quisiese reflejar este cambio en robot, seguramente no tendría, si fuese así de sencillo, no tendría mucho sentido, sino que aquí con una trazabilidad BIM yo puedo indicar, bueno, se cambiaron esos perfiles allá por algún motivo arquitectónico, por algún requerimiento especial, porque no tiene mucho sentido cambiar esa sección allá porque Revit no diseña el que me está imponiendo este cambio, porque me está haciendo que ajuste el modelo aquí. O sea, eso es otro tema de debate que, bueno, se podría discutir, pero bueno, digamos que simplemente a manera de demostración hemos hecho ese ajuste para que la conexión se quede de manera ahí, tal cual la están viendo. Ahora, voy a llevar desde aquí, desde el robot, véanlo aquí, ¿no? Desde aquí voy a llevar esto a ida estática. Lo primero que haré será cerrar este proyecto de ida estática, no voy a guardar los cambios y voy a cerrar también el programa como tal, porque uno era la ventana de la conexión y otro el del programa. ¿Qué hay que hacer aquí? Fíjense, vean, selecciono ambos elementos y el nodo, voy aquí a complementos, ida estática y entro aquí en ida estática. Y esto lo que está corriendo ahora es el check bot, así se conoce, ¿no? Es un bot que me va a ayudar a gestionar toda la conexión, incluso ya no toda la conexión, sino todas las conexiones que tenga en el proyecto. Esta es la ventana de estática. Fíjense que dice que no hay elementos en el proyecto. Aquí lo que voy a hacer, vean, voy a aumentar aquí el tamaño de esto. Voy a hacer clic en uniones. Y luego aquí sí dice que está importando el modelo. Atrás, evidentemente, tendrías que tener todos esos objetos. Y fíjate que llegó la viga completa y la columna también. Toco este cubo, voy aquí a abrir y ahora sí, digamos que este es el checkbot, ¿no? Y ahora se está abriendo la ventana. Fíjense que cambió, es más grande. Pero se está abriendo la ventana. Esto es lo que está llegando, ¿no? Aquí yo le puedo decir que, ojo con esto, que aquí dice que el perfil acabado es la viga, es el continuo. Esto lo editarías a otro lugar, pero aquí lo importante es que esta sección que aquí dice HB200, bueno, sí, perdón, esta, ven, toco aquí, clic derecho, conectar a esta que está acá, y digamos que fuese esta que está aquí, totalmente soldada. Aceptar, espero que se actualice y ahí está. ¿Qué pueden visualizar aquí? Vean todos los vectores de las cargas. Si vas aquí, tienes, vienes aquí, tienes estas, fíjate la fuerza axial, corte en Y, corte en Z, momento en X, momento en Y y momento en Z. Y aquí tienes esta ELU6. Toda esta información, digamos que cada uno de estos campos es cada clic que haces y valor que debes agregar es una oportunidad para cometer un error, literalmente. O sea, considera que aquí nada más hay dos combinaciones, pero tienes un total de, bueno, 12 campos, 24 campos para diseñar esto. Fíjate que por aquí también tienes esos esfuerzos ahí. Esta conexión, evidentemente, bueno, va a cumplir, ¿no? Esto seguramente va a estar holgado. Fíjate que esta soldadura no es. Sabemos que ese cordón va a ser mucho más pequeño, ¿no? Aquí yo puedo ya correr aquí el cálculo. Vamos a esperar a que finalice porque va a ser muy, muy rápido y estaría. Esta es la verificación, totalmente soldada, evidentemente iba a cumplir. Esto es una mera demostración, ¿no? Y el programa, bueno, cada día le agregan un menú nuevo o actualizan algo nuevo. En este punto, si tú quisieses, bueno, voy a ir aquí de nuevo al proyecto atrás. Si le hubiese modelado esta conexión atornillada, se supone que de aquí es este es el momento en el cual yo llevaría esta conexión a Revit, porque ya tengo las dimensiones de la pletina, incluso, fíjense, esto lo puedo, vamos a cambiar aquí el diseño de esta forma, pero ya aquí tendría las dimensiones de la pletina, el diámetro de los tornillos, la soldadura, todo lo estaría llevando hasta allá, ¿ok? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Voy aquí a lo que son placas, elementos, vamos a ver una cosita aquí. Voy a cambiar aquí, voy a ir a la barra y listo. Digamos que ahora sí, o la llevo a Revit o la llevo a Tecla. ¿Y cómo lo haría? Manualmente. No hay actualmente un botoncito en el checkbot. Voy a cerrar aquí, ¿no? Aquí en el checkbot, vean que no hay las opciones de sincronizar lo que te permiten extraer la información de otros programas para acá.
sobre todo el tema de la actualización de las cargas. Si sufrió un cambio, corriste el modelo de nuevo, actualizas las cargas, vuelves a abrir la conexión, la vuelves a diseñar, verificas que todo esté bien y lo indicarías en tu flujo de trabajo BIM que la conexión la mantengan o que la conexión la modifiquen. Este sería, esta sería una de las rutas. Y la otra sería desde Revit, donde ya tienes tu template, pero no sabes por qué no se ha diseñado. Bueno, lo llevas ahí estática, vas por aquí ahí estática. Fíjate que aquí voy a ver que no tenga el checkbot abierto. No. Entro aquí en el checkbot. Este checkbot es lo mismo. Se vuelve a ejecutar acá. Solo que aquí añadieron unos pasos adicionales. eh, Creo que últimamente van a verlo un poquitico, bueno, en breve. Acá se abre, vean de nuevo. Ojo que aquí él ha identificado como los nombres, ven que por aquí hay uno. El proyecto uno creo que tenía ya una estructura por aquí antes, ¿no? Pero tengo seleccionado, vean, aquí de nuevo en Revit tengo la conexión ahí atrás. Voy a ir aquí a uno. Voy a abrir de nuevo el checkbox. Ven que dice esperando selección del usuario en Autodesk Revit 2025. Voy a Revit, toco aquí la conexión. Toco aquí, voy a hacer un sombreado de esta forma, ven, sombreado completo. Está la viga, la columna y la conexión y doy clic aquí en finalizar. Y cuando regreso vía estática, ahora dice error se produjo durante la importación, la clave proporcionada se encontró en el diccionario, no hay problema. Voy a hacer clic aquí en OK. Esto es lo que ha llegado aquí. A ver, fíjense, vamos a ver si se actualizó. De todas maneras, vean lo que voy a hacer, vean lo que voy a hacer. Como este nombre de proyecto es el uno, voy a cambiar el nombre. Esto puede estar dando un conflicto aquí, ¿no? Proyecto lo voy a guardar con proyecto 1, 2, 1, 1, 2, 3. Guardar. Y lo voy a cerrar. Y lo voy a volver a abrir de inmediato. Y vuelvo otra vez a estática. Voy aquí al checkbot. Ya lo voy a identificar con otro nombre. Se dieron cuenta que no me dio la oportunidad de crearlo y seleccionar si estaba en la región, Europa, Estados Unidos, cosa que sí ocurrió cuando estaba. Vean que ahora se aparece. Cuando lo hice desde Revit, perdón, desde Row, sí apareció. Ahora sí, nuevamente lo creo. Ahora sí voy aquí. Le digo que voy a hacer, vean esto. Aquí voy a cambiar la seña de béisbol. Y voy a mandar a batear un rolling. Y ahora le digo full con todas las fuerzas hasta decir basta. Bueno, masivo. Selecciono todo de esta manera. Voy a girar un poquito así. Selecciono el pórtico con sus dos conexiones ahí. O así. A ver. Es que no quiero que se seleccione el eje, el grid. Así. Finalizar. Y regreso al checkpoint de estática. Vamos a esperar. Vean lo que ha llegado ahí de estática. Ya ni siquiera tienes que ir conexión por conexión, nodo, esto, lo otro. No. Ahora es toda la estructura, toda. La seleccionas completa con todas sus conexiones. Y aquí llegó una y llegó la otra. Conexión uno y conexión 2. Evidentemente en este caso son iguales, ¿no? Pero bueno, tenlo en tu mente, en tu radar, por si acaso no lo habías visto. Abro una sola de estas conexiones, ¿ok? Ahí está abriendo, es lo mismo de robot, a diferencia de que ahora tengo la conexión formada por un plano de trabajo, un corte, otro plano de trabajo, otro corte, otra placa, placa, pernos, soldadura, soldadura y soldadura. Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Bueno, agregar la carga yo manualmente y empezar a traer esta información desde el nodo en particular que se supone que está sincronizado aquí con Robot, que ya entienden perfectamente que hice el cambio, no son las mismas secciones, esta es una IP270, esta es una HB200, hice el cambio para que la conexión llegara rápido porque era el template que tenía ya configurado ahí a la mano. Tendrás que ir aquí a las tablas, tendrás que ir aquí a los esfuerzos, esos esfuerzos en los nodos, considerando el punto inicial y final, el nodo inicial y final de las barras, tendrás que tenerlo en cuenta. Aquí sacas esto hacia una tabla bueno, aquí directamente te lo puedes llevar a Excel, fíjate, fuerza en X y en Z. Para la barra en particular, puedes tocar aquí la barra y volver a generar una tabla de esfuerzos en función solamente a ese elemento como tal, y esos esfuerzos te los llevaría aquí. Entonces tú decidirás si te llevas, repito, reincido en esto, se ha conectado, creo que ha entrado un poquito más de gente, comencé y mencioné esto.
Tú decides si te ahorras tiempo modelando la conexión de Revit y trayéndola, o si te ahorras tiempo trayendo las cargas desde el robot. Eso lo decidirás tú, ¿ok? Entonces, bueno, son esos dos caminos. ¿Qué ocurre ahora si estamos en el ambiente Autodesk? Ok, te dedicaste a diseñar la estructura, todo cumplió, todo cumple con desplazamientos, cumple con sismo, cumple con viento, cumple con las derivas, cumple todo en robot. Ahora, diseñaste las conexiones en idea estática y luego de que ya las tenías en idea estática, las trajiste a Revit y las colocaste aquí. Si estás en el ambiente Autodesk y vas a usar Advanced Steel como programa para hacer los planos de taller, aquí en Revit al menos tendrás que modelar la cimentación, que son elementos de concreto, tendrás que hacer las piezas de aquí. El destino final de esto sería, véanlo, vamos ahora a Tecla, al otro muchacho de la película. Quiero que vean antes aquí en complementos que está el Advanced Steel Extension y yo puedo exportar esto hacia Advanced Steel y continuar con mi camino de planos de taller hacia Advanced Steel, llevando esta exportación y llega a Advanced Steel sin mayores inconvenientes, ¿ok? Hoy no vamos a ver Advanced Steel. Quiero entonces que vean cómo llevaría esto a Tecla. Voy aquí a Archivo, voy aquí a Exportar, voy aquí a IFC. El IFC ni siquiera le va a hacer ningún cambio, ningún tipo de nada. Lo voy a ubicar en Browse aquí en mi escritorio. Guardar, se va a llamar proyecto 1123, exportar. Y ahora entro aquí en Tecla Structures, crea un proyecto nuevo, nuevo aquí. Lo voy a llamar, nuevamente, lo voy a llamar aquí proyecto U-1123 y create aquí. No voy a guardar ningún cambio acá. Espero que esto finalice. Inicia este ambiente Construsoft con estos grids. Le diré que sí. Es un modelo educacional. Entro por aquí en modelos de referencia. Entro por aquí en agregar modelo. Entro por aquí en browse. Entro por aquí en mi escritorio. Entro por aquí en este IFC proyecto 1123. Hago clic en abrir y hago clic aquí en agregar al modelo. Se cierra tecla, o sea, está en el segundo plano. Lo vuelvo a traer aquí a la luz. Y ahí tienen el IFC de ese pórtico. Bueno, sí. Aparte de que Tecla maneja los pórticos como si fuesen un jueguito de computadora que usaba la gente que es bastante mayor, que se llama Solitario, que existió en Windows 3.1, 95, 2001 y algo así. Un juego de cartas, esto es Solitario. Esta máquina no tiene... Es una i7, sí, pero no es una i9 como dice Tecla en su página de recomendaciones, ¿no? Y corre esto o sea, la mayoría de los IFC corren en Tecla como si fuesen solitario, de verdad. Tengan eso en cuenta. ¿Qué pasa? Evidentemente es un IFC, pero ahora, tan sencillo como que lo selecciono todo, voy aquí a Manage y entro aquí en convertir este objeto IFC. Él hace un mapeo rápidamente. Esto es muy sencillo. Ahora me acerco por aquí. Ven, este es el match que hizo entre cada elemento y los que están en su base de datos. Convirtió todo, identificó las secciones, identificó los materiales, cierro aquí. Esto lo hace por defecto, no fue que yo lo configuré previamente por el webinar que iba a demostrar. No. Lo hizo, o sea, lo hace automáticamente, así como lo están viendo. Que vemos aquí borroso? El elemento de tecla y lo que vemos en esta curvatura es el IFC del... Dame un segundito que, bueno, una cosita aquí Se me quedó abierto WhatsApp. Ok, listo. Ya. Lo que ven es la curvatura del IFC, que la respeta, mientras que ya vieron que Tecla Structure no la respeta por defecto. Aquí tengo la conexión, puedo apagar en cualquier momento el objeto de referencia, que es el IFC, que me ha llegado de Revit. Ven, voy a ver esto así para que lo certifiquen de nuevo, que se puede ver la curvatura en cualquier momento en Tecla también. De Revit me llegó tanto, o sea, llegarán, perdón, las vigas, las columnas, los muros. Voy a desactivar la modificación directa. Las vigas, las columnas, los muros y las losas. También pueden ver que llegan las aberturas, ¿ok? Total, absolutamente. No llegan los tornillos porque los tornillos en Revit no tienen las mismas propiedades que los de tecla y por eso todavía no los puedo identificar. Todavía. ¿Qué haría yo aquí? Bueno, fíjense lo que voy a hacer. Voy a seleccionar esto y lo voy a suprimir. Voy a seleccionar el plate y lo voy a suprimir. Voy a entrar aquí en las propiedades de la vista y voy aquí a los fittings and cuts para ver esos recortes que se han hecho.
¿no? Tenemos esta demostración 23 minutos desde que comencé con el cronómetro. Haré clic por aquí en OK. Vengo por acá, ahora selecciono esto y lo borro, que son esas aberturas. Fíjense cómo estaban modeladas las vigas desde el IFC en Revit. Y aquí lo que haría es ir aquí a Application and Components, busco un component que se llame Template, ¿no? Como si fuese un template en Revit, pero aquí es un componente. Aplicaría este, el Template 29, hago doble clic en él, fíjense, estas son sus propiedades, las aplicaré por defecto tal cual están aquí. Toco el template, la columna y la viga. Ahí se creará el componente, se crea la conexión. Toco aquí la columna y la viga. Se creó ahí el componente. Aquí podría modificar absolutamente todo esto, como ya lo vieron en la plataforma, ¿no? Pero lo dejaré así como está, tal cual. Este endplate detail, voy a escribir aquí el código 1042, que es un base plate que aparece aquí. Toco este y le agrego acá. Fíjense que aquí no aparecen los tornillos porque debes definir si van a ser, perdón, los pernos es definir si van a ser basado en anclajes o basado en pernos. Pero bueno, eso es parte de los templates, se los muestro, ¿no? Para que entiendan lo que he dicho. Evidentemente van a haber unos anclajes, solo que la regla que define todas las propiedades del anclaje como tal puede ser basada en los anchor rods que aparece aquí, en el anclaje como tal, en el componente, o puede ser basada en las propiedades que hayas definido aquí para los pernos. Si entras por aquí, fíjate que aquí aparece base plate with bolts o anchor rods. Tenlo presente, por si acaso, ¿no? Ahora, tan sencillo como que este componente, este conito de aquí lo voy a tocar y lo voy a suprimir. Fíjate que aquí en tecla Structure, si toco esta viga y entro aquí en sus propiedades, es una viga IP330 de un acero sin definir. Esta columna es una HB450 de un acero sin definir. Yo puedo tocar esos tres elementos y asignarles aquí ya un material. Perdón, vamos a hacer clic por aquí. El acero va a escribir S235JR. Presiono Enter. Ya ellos tienen un código, para no entrar en muchos detalles, tienen un part numbering y un assembly numbering. Digamos un código, un número de partes y un número de ensamblaje. El ensamblaje aquí que tendría más detalles es la viga, porque la viga tiene soldadas esas pletinas. Voy a correr aquí desde Drawing and Reports la numeración, Perform Numbering, a todos los elementos. ¿Ok? Y ahora fíjense que puedo tocar esta viga, le hago clic derecho y hago clic aquí en Create Fabrication Drawing y hago clic aquí en Create. Se crean dos planos, los abro desde aquí, Document Manager. Aquí tengo un plano de parte, he hecho doble clic ahí, es el plano de la viga, lo pueden ver acá, cómo aparece la viga detallada, tiene un corte, pero puedo hacer clic aquí en siguiente, en Next, y tengo el plano de ese componente, de esa plaquita, como lo pueden ver. Y esto me costó en tiempo 15 segundos de que hice ese clic con el botón con la opción de Create Fabrication Drawing. Y este plano, como se puede imaginar, lo pueden imprimir, perdón, lo pueden editar en todos, absolutamente todos sus detalles. Incluso aquí puedo hacer clic aquí así, entrar en View Creation y decirle que me cree una vista 3D también, modificar, que se redibuje, no he hecho ningún cambio. Aplicar OK, aquí tienen esto. Y aquí lo que empiezan ustedes es a editar, crear secciones, cambiar dimensiones. Y ya esto incluso se puede imprimir desde aquí. Lo puedo exportar en este caso como un DXF o un DWG, ¿no? Si entro por aquí, véanlo, vamos a ir aquí a Print, desde aquí. Lo podré sacar con un PDF o también podría exportarlo. Si cierro aquí esto y regreso al modelo, le diré que sí lo guarde, que sí guarde ese plano. Yendo por aquí exportar. Y también puedo exportar esto como un IFC. Y es un IFC que podrían leer incluso algunas, bueno, no. Aquí, solo para que lo vean que está inhabilitado, ¿no? El IFC tendrá mucha más información seguramente que algunos IFC que se generan desde Revit. Pero ojo con esto. La opción que dice aquí NC Files, vean lo que está inhabilitada, no me deja seleccionarla. Vamos a ver, va a llegar desde aquí. Ahí está, el puntero. Esos son los archivos CNC. Los archivos que leen las máquinas, archivos de control numérico que leen estas máquinas en los talleres que cortan las piezas. Cortan y se encargan de hacer todo ese proceso. Tecla y Advanced Style están en la capacidad de exportar los archivos.
CNC, incluso al punto de que los que he visto ya tienen esto configurado ya desde hace tiempo. Tú puedes sacar esta placa con un archivo CNC y puedes decirle que se troquele la silueta de la viga para que sepan ya dónde la van a colocar luego en el taller sin estar midiendo tanto con tanta precisión, sino que salen hasta las marcas. Puedes colocar las siglas de la compañía en cada pieza también. O sea, se pueden hacer una grandísima cantidad de configuraciones en esos archivos CNC. Pero el tema aquí es que has creado un plano de fabricación, porque tan sencillo como que, bueno, ojo, estaba creado. O sea, para que lo vean. Fíjate, este es el plano del ensamblaje y el plano de la parte. Si este ensamblaje tuviera muchísimas partes, tú en cualquier momento puedes tocar, incluso de la vista 3D aquí, clic derecho y le dices que te cree una vista de un plano como la estás viendo. Se crea muy similar a la que existe, es decir, se agregó una vista top desde el top, se agregó una vista 3D y se agregó la vista front, pero esta que está aquí ya la tienes aquí, ¿ok? Tenlo en cuenta. Y repito, esto es tan sencillo como que tocar aquí, decirle que lo quieres ver con una forma de símbolo exacto y todo esto luego, si haces doble clic, siempre lo podrás guardar y lo podrás aplicar a cualquier otro proyecto. Y si cierro aquí, le digo que no. El último camino redundante en Google Maps, si vamos para el mismo lugar, te dije que fueras en bicicleta, me preguntas si es la misma ruta en moto, yo te digo, bueno, es que la misma ruta en moto es la misma ruta de vehículo, de coche, o sea, qué me estás preguntando? Bueno, te pregunto, velo aquí, ida estática, checkbot, nuevamente, lo ejecuto, tengo la conexión porque la modelé aquí primero en tecla antes de llevarla a Revit o la adapté. El tema es que, bueno, aquí también hay una cantidad de templates, perdón, de componentes de conexiones asombroso. Creo el proyecto y aquí sí en tecla hago lo mismo, es decir, fíjense, aquí está el checkbot masivo, esperando selección del usuario en tecla structure, selecciono todo el pórtico, presiono el botón del mouse, regreso aquí al checkbot y ahí está importando todo de la misma manera y llega el mismo. Ojo, pero fíjense cómo llega la viga. ¿Se acuerdan que la viga cuando la llevé, que quité el corte, los feed and cut llegaba hasta aquí? Bueno, no importa. Si hago clic aquí, vamos a tocar aquí el nodo. Vamos a tocar aquí abrir. Vamos a ver cómo lo reconoce. Aquí sí hay que tener en cuenta en tecla structures que cuando te traes el elemento así de forma masiva, hay que tener bien configurado el plano de trabajo porque si no esto puede llegar invertido. Pero fíjense que llegó exactamente igual como está en tecla Structures. Exactamente igual. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, digamos que esta sería la tercera, bueno, no la tercera vida, sino que ya tienes claro. Tendrás que ir aquí a carga y aquí empezar a traer la información de ese nodo en particular. Aquí, por supuesto, el tema se complica cuando tienes una inmensa cantidad de nodos. Aquí el nodo se conoce, voy a cerrarlo aquí. Ojo, aquí vamos a correr aquí esta verificación solo que por temas de curiosidad. Por neta curiosidad. Fíjense que dice que, por supuesto, no hay cargas en los elementos. Vamos a colocar aquí en el elemento 14, este que está aquí. Vamos a colocar un momento de 20 kilonewton. Ahí, nada más un momento. Ahí. Y calcular. Esos pernitos como que van a sufrir. Sí, efectivamente, todo iba a sufrir muchísimo. Vamos a colocar aquí 3 kilonewtons. También van a sufrir muchísimo los pernitos. Pero bueno, aquí tienen el esquema de cómo estaría quedando solucionado esto. Aquí el tema ahora es que cuando vas al informe, puedes exportar esto, o incluso desde aquí, perdón, ni siquiera es necesario llegar al informe, pero desde la verificación puedes exportar ahora, bueno, sí lo voy a dejar aquí, puedes exportarlo como un DXF y te salen unos DXF, fíjate, exportación, perdón, desde el informe, te salen unos XF que puedes llevar a tecla. ¿Ok? Eso es lo que tienes que tener claro. Y con ese XF tienes la placa y tienes la ubicación de los pernos como los necesites. O sea, esa es la realidad. Solo que
La diferencia entre las operaciones cuando creas la conexión aquí en idea estática primero, ¿no? Es que una operación ya agrupa como que mini operaciones, por así decirlo. Mientras que lo que viene de Revit y lo que viene de Tecla son workplane, cortes, planos de trabajo, cortes, placas, placas, como lo estás viendo. Quiere decir esto, que yo puedo tocar esto y lo borro. Fíjate la diferencia, toco esto y lo borro, toco esto y lo borro, toco todo esto, toda esa selección y la borro. Y se agrega una sola, bueno, no, perdón, un template de nuevo. Clic derecho, conectar ahí, toco aquí. Y si toco, por ejemplo, esta de acá, vamos a tocar esta, aceptar. Fíjate que son pocas, pero tienen una gran cantidad de parámetros que están como separados si no llega de esta forma. Pero bueno, de esta forma creo que han visto todos estos caminos, todos estos recorridos y la interoperabilidad más vigente que existe entre Tecla, entre Revit, entre Robot, entre ellos todos entre sí, que son, bueno, amigos, creo yo, porque al final todo se termina compartiendo con esos archivos IFC y sí existen algunos plugins o applications desarrolladas también por terceros y fanáticos que hacen que la interoperabilidad entre ellos sea más fluida, solo que en la mayoría de los casos vas a tener que pagar por esas aplicaciones. ¿Ok? Nosotros hemos hecho esto a través de archivos IFC constantemente y no hemos tenido problemas. Y bueno, lo que decía, cuando son una gran cantidad de conexiones, tienes que organizarte muy bien para poder extraer los esfuerzos que son. Y casi siempre, en la gran mayoría de los casos, vas a preferir llevarte los esfuerzos de tu programa de análisis y diseño, sea robot u otra herramienta, hacia idea, y luego de que tengas la conexión modelarla allá en tu programa de detallado como tal, ¿ok? Entonces, bueno, pausa, 36 minutos y 5 segundos nos demoramos haciendo los tres recorridos prácticamente, viendo cómo los tres programas funcionan, los cuatro, perdón, programas funcionan amigablemente, ¿ok? Y bueno, nosotros somos fanáticos de estas herramientas, de las cuatro, en realidad. Son nuestro día a día. Ciertamente, y vivimos de esto, gracias a Dios. Por acá, bueno, ya Sí, comenzaremos con la parte de preguntas. A sí, ver, hay un par de preguntas, Bartolomé, ahí. déjame verlas aquí en el chat. No, tampoco. No, No, perdón, en déjame pregunta y verlas. respuesta. Sí. Ya. No estaban ahí. Listo, ahora lo estoy viendo. Por aquí, Fernando. ¿Qué diferencia existe entre este software y ETAPS? ¿Es más eficiente, más Ah, completo? Y sí, también estaba nos hablando de dice, Road. sí, seguramente. Y también nos dice, ¿en este software se puede modelar en 3D o solo en 2D como CiPCAD? Bueno, sí, sí, con respecto a la primera, pueden tener en cuenta que Robot en cierta forma está en un límite entre lo que hace ETAPS y lo que hace SAP 2000. Hace algunas cosas que hace ETAPS, hace algunas cosas que hace SAP 2000. Si entras aquí en estructura y tipo de estructura, puedes ver el tipo de estructuras que puede diseñar. Puede diseñar edificios, puede diseñar estructuras livianas de acero, puede hacer cálculos de elementos con láminas, con shells. Tiene algunos, digamos, modelos predefinidos de estructuras tipo esta que ven aquí, celosíos, cerchas espaciales, cerchas planas, modelos de sólidos, de sólidos creados a partir de comandos típicos de extrusiones, revoluciones, hace algunos tipos de análisis de estructuras de tensiones planas. Se puede modelar en 2D y en 3D. En ese sentido se parece bastante a ETAPS. Puedes fijar planos, tanto horizontales, verticales, en cualquier dirección, inclinación, modelar ahí y luego diseñar. O sea, diseñar basado en niveles, ofrece resultados para edificios. Si cambia aquí la estructura tipo edificio. Puedes sacar resultados tipo ETAPS también. Me refiero a, por ejemplo, cortes por planta, centros de rigidez, centros de gravedad, hacer la corrección del cortante basal. Todo se puede hacer muy parecido a lo que se hace en ETAPS y nosotros incluso tenemos ejercicios donde hacemos lo mismo en ambos programas y llegamos a los mismos resultados. Es decir,
demostramos que ambas herramientas funcionan de la misma manera. O sea, terminan solucionando la misma matriz de rigidez que es única para cada estructura. Las soluciones o los resultados son consistentes, como suele decir el ingeniero Luis Núñez. Y bueno, y también como CPCAD tiene algo de CPCAD porque hace algunos despieces de los elementos de concreto. Y dentro de Robo también puedo calcular la conexión. Vean esto. O sea, yo puedo ir aquí a dimensionamiento, uniones de acero. Y ya con esos esfuerzos que aparecen ahí, yo puedo agregar una nueva. Bueno, aquí vuelvo a correr el cálculo. Corro esto y le digo que me agregue una conexión. Esta conexión está basada en el Eurocódigo 3. Entonces, ¿qué ocurre? Perdón, ¿no? En el Eurocódigo este 1993-1, 8, 2005, 2009, este hace 2009. Tienes esto muy parametrizado y se diseña de una manera, o digamos, la definición del nodo de la conexión, al igual que sus resultados, se asemeja muchísimo a lo que haría RAM Connection, por ejemplo. Yo puedo hacer clic aquí en aplicar en OK y él sugiere aquí en la unión de la estructura un template que es bastante, digamos, general, muy sencillo, ¿no? Muy básico, hasta cierto punto un poquito tosco, pero es algo que funciona. Fíjate que los rigidizadores no tienen los chaflanes. Ojo, esto es una representación como 3D, pero también tienes luego verás un esquema que podrías editar. Y cuando corres aquí el cálculo, le diré aquí, porque incluso a diferencia de otros programas, vuelvo a decir que corre combinaciones y calcular. Fíjate que la conexión está trabajando al 10% y esto se asemeja mucho a lo que hace RAM Connection. Cada ítem, cada punto de la norma te lo chequea y te cita ese punto en ese eurocódigo como tal. Y esto es un documento perfectamente entregable en Europa. O sea, acá te dice cuál es el componente más débil, ruptura de los tornillos. Además te calcula la rigidez de la unión, te dice si la unión, te coloca aquí la clase de la unión respecto a su rigidez, hace el cálculo de la rigidez como tal, y luego en función de ese límite que obtuvo, dice que la unión es rígida, aquí lo puedes ver, ¿no? Acá está la rigidez inicial en rotación, el coeficiente de rigidez de la unión y la rigidez final en rotación. Como supera el límite, esta es la rigidez de la unión rígida, supera este 1573 toneladas fuerza por metro, está llegando a 1614, se considera que la conexión es rígida. Si es semirrígida también, incluso puede crear, y si es flexible también, pero te puede crear incluso un release desde aquí. Le puedes decir que le asigne un release con con esas características al modelo como tal, al nodo, y que vuelva a calcular la unión ahora con esa rigidez que de verdad, verdad, verdad aporta la conexión que tú estás suponiendo que está en esa posición. Y aquí nos dice si se pueden iniciar muros en mampostería de block. Eh, no sería la herramienta porque si lo comparas con lo que hace Zipe actualmente, está muy lejos de hacer eso. O sea, no vas a ver secciones, los resultados no te los va a mostrar como lo que requieres cuando aplicas un reglamento de diseño como mampostería. O sea, de hecho, no podrías modelar el muro como tal así y obtener el resultado del acero de refuerzo que se requiere. Tendrías que forzarlo mucho aplicando, digamos, trucos, mañas, tips, eh, simulando la presencia de las barras y otras cosas que ya deja de tener sentido. O sea, sería complicadísimo hacerlo de esa forma. Será mucho más sencillo hacerlo de forma manual. Aunque sí podrías modelar algún muro y colocar las propiedades del material, que evidentemente vendrán de algún ensayo que le hayas aplicado a esa mampostería con la que piensas construir. Y luego ahí por lo menos consideras la rigidez de esos muros en la estructura como tal. Pero yo no sería la herramienta idónea para eso. Ahí, sin duda alguna, iría directamente a CPCAD. ¿Ok? Y bueno, bueno, si esta conexión no llega, yo la puedo revisar aquí en cualquier momento. Esta conexión que se ha calculado aquí no llega ni a Revit ni llega a ningún otro programa. Tendrías que llevártela desde este esquemita, que lo puedes sacar como un DXF, lo puedes llevar a otra aplicación o basarte en esto para ajustar un template que hayas aplicado en alguna de esas otras herramientas detalladas, ¿ok? Entonces, bueno.
Vamos a ver si hay alguna otra pregunta por acá pendiente. Y sobre si es más eficiente o más completo que Taps. Bueno, cada programa tiene su alcance. Hay cosas que hace Robot que no hace ETAPS y viceversa. Entonces, Así es. precisamente nosotros tratamos de mostrar varios ejemplos donde hacemos, como te comenté, modelamos la misma estructura, la analizamos y diseñamos en las dos herramientas para que cada quien vea el alcance, conozca el alcance de cada una y forme su propio criterio. Lo importante es que ya luego, cuando te vayas a enfrentar contra un diseño, digas, ah, ya yo sé que esto en Robot no lo voy a poder hacer. Ah, ya yo sé que en ETAPS no voy a poder hacer esto. Uso esta, uso aquella. Lo que pasa es que, bueno, todos sabemos que a veces el factor que determina esto es la capacidad que tengas para adquirir las licencias. No a veces es muy común que alguien tenga todas las licencias de todos los programas. No, no es habitual esto. Incluso a nivel de oficina de ingeniería terminan casi siempre casándose en matrimonio con un solo programa y lo exprimen al máximo. Y si hay algo que sale de ese alcance de ese programa, o hablan con un colega o simplemente no toman esos proyectos. Aunque bueno, el ser humano está diseñado para amar a dos personas al mismo tiempo. Se supone que, bueno, de forma convencional, más allá de cualquier cosa que pueda surgir ahora en estos momentos, tú amas a tu papá y a tu mamá. Si tienes dos hermanos, amas a tus dos hermanos. Entonces, no tendría nada de peculiar, ni de raro, ni de malo que digas que amas a dos personas con la misma intensidad al mismo tiempo. Es la realidad. Yo puedo amar a Red y a Tecla al mismo tiempo. Me puedo tatuar en un brazo, ahí, bueno, tú eres diestro o eres zurdo, no sé, pero bueno, me puedo tatuar en los omoplatos, no sé, en la izquierda y la derecha, Tecla y en el otro Revit. Tan sencillo como eso. O podría tener dos perritos y amarlos los dos con la misma intensidad. Sí, bueno, sí, fanáticos. Yo puedo amar ETAPS y CIPECAT y los uso en conjunto y bueno, conózcanse y ustedes dos, aquí estamos, bueno, somos tres, pero de ETAPS haces un diseño avanzado de alguna forma y de CIPECAT terminas haciendo los planos de otra. O sea, la cosa es combinarlos y no hay ningún tipo de problema. Si alguien tiene la dicha de tener todas las licencias de todos esos programas, bueno, ahí es que puede tomar esas decisiones, elegir y practicar, tantear, iterar. Pero bueno, sí, hay personas que solo, o al menos al comienzo, tienes una sola licencia y con ella debes trabajar hasta que poco a poco vayas avanzando. Entonces, bueno, ya con muchas especulaciones, les agradecemos a todos por su cordial asistencia. Todo esto lo compartiremos pronto en un enlace para que puedan incluso repetir lo que he hecho hoy. Creo que si siguen la secuencia de clics que empecé a hacer desde que activé el cronómetro, que estaba viendo el modelo en Robot, si tienen las cuatro aplicaciones lo podrán replicar fácilmente. ¿Ok? Entonces, gracias Luis por estar ahí también como backup. Gracias Fernando que hiciste varias preguntas y esperamos volverlos a ver en los próximos seminarios web que están por dictarse acá en Inesatec. Hasta pronto. Hasta pronto.